Dice aquí en el capítulo 2, mire cómo termina el apóstol en el versículo 2 y el versículo 3, la preocupación y las metas que tenía el siervo de Dios, ¿sí?, por la iglesia y su lucha espiritual. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo. Mire, el interés, el amor por las almas, a pesar que él no estuvo allí, pero su preocupación por entregar la palabra de Dios a la iglesia. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por Colosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocer el misterio. En estos tiempos, el amor que Cristo dijo que se iba a enfriar, ese amor que se ha alejado del Señor y de su palabra y de su iglesia, ha tenido repercusiones. La falta de amor, la envidia, las contenciones, todo eso ha impedido el progreso del Evangelio. Nosotros como cuerpo de Cristo y Él la cabeza, todos miembros unos a los otros, dependemos de uno de los otros y todos nos servimos espiritualmente uno de los otros con los dones, con los talentos, los dones espirituales para alimentarnos, para crecer juntos. Pero Satanás siempre impide que la iglesia tenga un crecimiento en unidad y en amor. Por eso las envidias. Por eso las envidias entre predicadores. Y eso es triste. Por eso la preocupación del apóstol era de que ellos, ¿sí?, fíjese, a través de él que el Señor lo llamó para ministro y para proveer las bendiciones del cielo, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas, mis hermanos, ¿sabe cuáles son las palabras persuasivas? Son esas palabras bonitas, ¿sí? Esas palabras que le das al pueblo lo que le gusta oír, no lo que necesita oír, para tenerlos contentos, para apapacharlos, para que tú seas su favorito. Hoy en día, ¿sí?, se le quita o se le añade cosas a la doctrina de Cristo y nunca descubren, ¿sí?, nunca descubren esos tesoros que están escondidos. Nunca conocen el misterio de Dios Padre y de Cristo. Nunca llegan a sondear un poquito más, a profundizar un poquito más del amor de Dios. Para enamorarse de Cristo es importante, mis hermanos, entender y conocer y nadar un poquito en las palabras del Señor.
para extraer las perlas, los tesoros que nos va a ayudar a nosotros y a la iglesia para el conocimiento de Dios Padre y de Cristo. Aquí nosotros vemos que Pablo dice unidos en amor, ¿sí? Unidos en amor. Pablo quería esto porque él estaba preocupado por la unidad, Pero la unidad, mis hermanos, para que llegue a ser sólido, ¿sí?, es importante el amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Pablo quería y estaba preocupado sobre su entendimiento de la iglesia. Él sabía que su unidad y el mantenerse firmes no era solo ese asunto, sino que también había un asunto de unidad en el amor, pero también el de crecer juntos con la verdad de Dios. Y lamentablemente, en estos días, siempre se le cierran las puertas. Entre siervos de Dios, siempre se cierran las puertas. Cuando el Señor quiere bendecir, siempre habrá quien trate de impedirlo. La verdadera sabiduría, aquí Pablo sabía que esa unidad venía del amor, pero también de la verdad de la palabra de Dios. Y ambos, entre la verdad y el amor, hay una cohesión, hay una unidad y un crecimiento en el entendimiento, como dice, y el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso estamos como estamos, en la ignorancia. La ignorancia espiritual. Aquí está hablando, mis hermanos, de la sabiduría, del entendimiento y el conocimiento. Pero todo lo contrario, la ignorancia espiritual siempre ha sido una constante fuente de error. Siempre ha sido una constante fuente de inestabilidad. Siempre ha sido una fuente de tristeza. Porque el conocer a Dios, su carácter, su voluntad, de estar lleno en el conocimiento del misterio de Dios Padre y de Jesucristo, mis hermanos, y conocerle a Él, es lo que Él requiere de nosotros y es nuestra primera responsabilidad cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran en Jesucristo los iba a unir. Recuerde la sabiduría de los hombres, de los gnósticos, de los que adoraban a los ángeles, de los que querían infiltrar las falsas enseñanzas que Cristo era una criatura. Pablo quería que la verdadera sabiduría esté en ellos, para que al conocer más a Jesús estén unidos. Sí, unidos en amor, en lugar de dividirlos. Porque los pensamientos humanos solamente dividen. La filosofía humana, tus estrategias que tienes, lo único que hace es dividir. Y esa es la forma como surgen las falsas sabidurías. Para Pablo, la verdadera riqueza, mis hermanos, las verdaderas riquezas estaban encontradas en el pleno entendimiento del creyente. Esas eran las verdaderas riquezas. A muchos les hacía falta el pleno entendimiento sobre el carácter de Dios. Por eso creían que Jesucristo era una criatura y no el Creador. Porque ellos eran ignorantes
y no tenían ese pleno entendimiento sobre el carácter de Dios, sobre los atributos de Dios, sobre sus perfecciones. Ellos no estaban convencidos sobre el carácter del Señor. A otros les faltaba pleno entendimiento sobre su salvación también, porque querían añadir circuncisión, querían añadir el alimento kosher, querían añadir o querían quitar, y les faltaba pleno entendimiento sobre su salvación, como hoy en día hace falta un pleno entendimiento sobre la doctrina de la salvación, soteriología. No hay un pleno entendimiento si no escuchan los testimonios que dan hoy en día. Están muy lejos de la cruz, están muy lejos de la justificación, están muy lejos del nuevo nacimiento, están muy lejos de la expiación, de la reconciliación, están muy lejos de las verdades bíblicas. No hay entendimiento sobre su salvación, no están seguros, no hay certeza. Su fe está fundada sobre la arena. Y Pablo estaba muy preocupado por eso. Se preguntaban si en verdad su cristianismo de ellos era real. ¿Es real el cristianismo en tu vida? La gran libertad y la gran confianza viene cuando nosotros alcanzamos un pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. El término misterio aquí, mis hermanos de Dios, es usada de varias maneras. Aquí Pablo la usa en términos con respecto, el misterio de Dios con respecto al carácter de Dios y a la persona de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es el Señor? Algo que nosotros no pudiéramos conocer, mis hermanos, salvo por la revelación, que ese misterio ya ha sido revelado. En esta tarde, mis hermanos, la reflexión que hemos tomado de aquí, que en estos últimos tiempos, mis hermanos, está escrito: aumentarán y aumentarán y aumentarán las herejías. Serán tiempos peligrosos y la apostasía va a aumentar, el alejamiento. Hoy en día el carácter de Dios, muy pocos son los que lo conocen. Y eso trae inestabilidad, la ignorancia. Pero está escrito, mis hermanos, la iglesia de la Odisea: no eres frío ni eres caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Estoy aquí a la puerta y llamo. El Espíritu Santo está en ti si es que te arrepentiste de todo corazón y pusiste tu fe y la gracia de Dios. Vino sobre ti la salvación de tu alma. Perdiste tu primer amor. No lo perdiste, lo dejaste. Y tú sabes dónde lo dejaste. Por eso, mis hermanos, importante, muy importante, que nos volvamos al Señor, porque vienen tiempos muy difíciles, tanto espiritual y material. Y estos dos siempre, mis hermanos, cuando hay problemas, de lo que vemos nos afecta espiritualmente. Y necesitamos estar preparados en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? En esta tarde, gracias, Señor. Te damos las gracias por la grande bendición que tú nos das de haber hablado de tu palabra, Señor. Una breve introducción a la epístola
a los colosenses. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque nos ayudas, nos alimentas, nos fortaleces, nos das crecimiento y nos quieres llevar a la plenitud del conocimiento, Señor, sobre todas las áreas espirituales de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, glorificado, sentado en su trono. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.